¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les saluda Fabiola Segura y quiero compartirles un poquito del tema del miedo que tanto nos aterra muchas veces. Y bueno, esta situación que nos paraliza muchas veces y nos impide lograr las metas que nosotros tenemos, desafortunadamente ha estado haciendo un pánico en la gente porque les aterroriza mucho la palabra crisis. Piensan que sí, algunas personas piensan que la crisis es una situación difícil de la cual es muy difícil salir. Sin embargo, hoy quiero compartirles un poquito de la manera en que yo veo la crisis y que tiene un poco que ver con esa raíz del miedo. ¿A qué tenemos miedo? Bueno, el diccionario dice que la palabra miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y muchas veces el miedo que nos gobierna es imaginario. En toda nuestra vida, ¿a qué le hemos tenido miedo? Los invito a que hagan una lista el día de hoy y que se pregunten ¿a qué le he tenido miedo durante toda mi vida? Desde que éramos niños empezamos a tener miedo a muchas cosas, miedos creados muchas veces, porque pues miedos que no eran reales. Y crecimos con ese pensamiento de miedo, esos pensamientos limitantes, ¿no? El día de hoy, ¿a qué le tienes miedo? Hagamos una lista durante toda la vida, ¿a qué le he tenido miedo? Y el día de hoy, ¿a qué le tienes miedo? He conversado con algunas personas y me han dicho, Fabiola, le tengo miedo a la situación, le tengo miedo a la crisis, le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a no poder, le tengo miedo y si no consigo trabajo, le tengo miedo al pago de las cosas que hay, la luz, el agua, de los servicios, le tengo miedo a las deudas. Y bueno, le tenemos miedo a bastantes cosas en la vida, porque pensamos que la crisis es algo feo, ¿no? La ponemos como algo terrible. Sin embargo, pues muchos de estos miedos, como decía el significado de la palabra miedo, muchos de los significados de esta palabra o de las respuestas más bien que nosotros le damos a estos pensamientos son imaginarios, porque nosotros pensamos si voy a pedir trabajo no me lo van a dar, si emprendo este negocio y qué tal si me va mal, si invierto aquí y qué tal si fracaso, si hablo con esta persona y qué tal si me dice que no. Entonces nuestro primer enemigo es la mente, es la primera que nos está autosaboteando y que no nos permite tomar acción en nuestra vida. Pero hoy quiero invitarte a que veas esa crisis o esa situación que pasamos con otros ojos, que la veas de otra manera y que te preguntes si realmente es algo malo la crisis. Para eso quiero explicarte algo. La raíz etimológica de crisis comparte su raíz etimológica con otras palabras, entre ellas Cristo, crisálida y crisol. Todas estas palabras tienen algo en común. Cristo, pues bueno, tú ya lo sabes, hay un antes y un después de Cristo. Cristo marca una era y todo es antes y después de él. Así es como se marcan los calendarios, no lo digo yo, así se marcan todos los años. Hay una era antes y una era después. Entonces es un proceso de Cristo que marca la historia de la vida. Y es un proceso que te viene a redimir o que te viene a dejar como estabas, porque tampoco te obliga, sin entrar en religión. ¿Qué cosa es el crisol? El crisol es un metal que soporta un fuego muy muy alto donde se puede fundir el oro para transformarlo precisamente en oro, porque antes de meterlo al crisol es un metal en bruto. Entonces, para que se transforme en el metal precioso que es el oro, tiene que soportar las altas temperaturas que son durante el crisol, que pasa por el crisol. Es un proceso también, un proceso durante el fuego, un proceso pues doloroso, ¿no? Si el metal sin tierra fuera un proceso doloroso porque lo está transformando, lo está deshaciendo, le está quitando su forma original para que él pueda ser transformado en un metal precioso. El proceso de Cristo también no fue algo muy agradable, el hecho de que fuera crucificado. Sin embargo, era un proceso necesario para que pudiera darle vida a las personas que creemos en Cristo.
El proceso del crisol es un proceso doloroso para que pueda transformarse el oro. La crisálida es también un proceso pues muy doloroso para la mariposa monarca principalmente. Pero, ¿qué cosa hay antes de llegar a ser mariposa? Pues antes de llegar a ser mariposa, tenemos a una oruga. Una oruga que necesariamente tiene que pasar por ese proceso de la crisálida, tiene que pasar por ese proceso doloroso de contracciones, de desprenderse de todo su cuerpo viejo para poder llegar a ser una mariposa. Los invito a que vean ese proceso de la mariposa, cómo es que se transforma en mariposa. No nace siendo mariposa, nace siendo un pequeño huevecillo, casi nada. Pero se empieza a transformar en oruga, empieza a alimentarse, empieza a comer demasiado para tener la fortaleza necesaria para poder pasar por la crisálida. Una vez que está lista, se mete en la crisálida y se está ahí por un buen tiempo, teniendo bastantes contracciones desde que se empieza a quitar toda su piel, desde que empieza a dejar la piel de oruga para meterse en esa crisálida y empieza a salir de ella una pequeña capa que la cubre. Cuando está lista la crisálida, sale también con un proceso muy doloroso para poder salir como mariposa y poder darse a la vida. Este proceso también es un proceso doloroso y comparte su raíz etimológica todas estas cosas que les he dicho con la palabra crisis, que es un proceso de transformación. Entonces, si nosotros vemos a la crisis que estamos pasando como un proceso de transformación, pues le vamos a sacar mucho jugo y mucho provecho a esto, porque este momento que nosotros estamos pasando, lejos de verlo como una situación difícil, una situación de pandemia, una situación dolorosa, una situación complicada, una situación que me tiene muy ansiosa o muy ansioso de que no sé qué va a pasar el día que regresemos a nuestras actividades normales, pues bueno, puede cambiar todo eso si nosotros lo vemos como un proceso de transformación, como ese proceso de un antes y un después, como el pasar por esa situación necesaria de meternos en nuestra crisálida y de transformarnos. Sí, los invito a que ustedes vean en su vida y analicen quién era yo antes de la pandemia y quién seré después de la pandemia. No puedo seguir siendo igual. Necesito transformarme, necesito tomar acción de mi vida, necesito vencer esos miedos. Que el miedo muchas veces es importante porque nos ayuda a estar alerta de cualquier peligro. Pero el problema es cuando el miedo gobierna tu vida, cuando el miedo te impide tomar acción, cuando el miedo te impide llegar a esas oportunidades que te están esperando. Y aquí los invito también a ver la situación de Jonás, ¿no? Jonás también pues es una figura polémica, un profeta de los tiempos antiguos, pero también es una figura muy importante. El miedo que él tuvo a enfrentarse a algo nuevo, a transformar, a cambiar su vida. Sin embargo, pues el destino lo regresa las veces que sea necesario, lo regresa a esa tierra donde él debe de cumplir su misión. Así nosotros tenemos una misión en la vida. Y si nosotros no tomamos esta crisis como una oportunidad y aprendemos, la vida nos va a seguir poniendo crisis tras crisis tras crisis en nuestra vida hasta que nosotros aprendamos esa lección. Entonces los invito a vencer ese miedo, a no quedarse con el hubiera hecho, le hubiera dicho, hubiera tocado, le hubiera preguntado, hubiera llevado el currículum, hubiera emprendido. No te quedes en el hubiera no nos sirve para nada. Tenemos que emprender acción, tenemos que motivarnos, tenemos que ir hacia nuestro interior y ver qué es lo que mi poder interior, que en mi caso es Dios, lo que mi poder interior me quiere decir. Lo que tengo que aprender de esta situación de crisis y cómo puedo seguir creciendo como persona, cómo puedo transformarme de oruga a mariposa y seguir dando luz a los demás. En esta situación que les decía de la crisálida, la mariposa muere, pero la mariposa no muere sin antes depositar un huevecillo para que vuelva a surgir otra mariposa o varias mariposas. Entonces es importante que nosotros también no muéramos como nacimos, que nosotros trasciendamos, que nosotros nos transformemos como personas, que nuestro testimonio ayude a otras personas y que nosotros dejemos un legado de vida también. ¿Quién quiero ser yo como persona?
voy a quedarme en esa etapa de oruga, en esa etapa de miedo, en esa etapa en que no puedo hacer nada, en esa etapa en la que no me atrevo a hacer nada, que no me atrevo a luchar por mis sueños, o voy a ir tras mis sueños, no importa que esa crisálida sea dolorosa, no importa que ese crisol sea doloroso, no importa que el proceso que me va a transformar sea doloroso, pero voy a salir adelante y voy a salir vencedora con la ayuda del poder superior en quien yo ponga mi confianza. Entonces, bueno, pues los invito a ese despertar de conciencia. Mientras nosotros continuemos dominados por el miedo, difícilmente vamos a lograr cosas en nuestra vida. Y ese miedo, desafortunadamente, es contagioso, se contagia a las demás personas. Entonces los invito a cambiar de actitud, a cambiar la mentalidad de no se puede, de no hay, a darse la posibilidad. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si sí me va bien? ¿Y qué tal si sí les gusta? ¿Y qué tal si me dice que sí? Atrévete a esa situación. Nada pierdes, el no ya lo tienes ganado. Entonces te invito a que des ese primer paso. Y detrás de ti, créeme que van a ir muchas personas, entre ellos pues tus descendientes, que van a ir viendo ese ejemplo de sí se puede, ese ejemplo de me arriesgo, no importa lo que pase, me arriesgo y no importa cuántas veces me caiga, las veces que me caiga son las veces que me voy a levantar. Te invito entonces a que tomes las riendas de tu vida, a que hagas ese despertar de conciencia y a que te atrevas a pasar por ese proceso de transformación. Y bueno, pues espero te haya servido esta pequeña charla acerca del miedo, de la crisis y de la transformación. Y si es que fue de ayuda para ti, pues te invito a que la compartas con otras personas también. Y si te gustó el video, le des un like y te suscribas a mi canal. Que tengas un excelente día, bendiciones.